Ya que me digan cuándo arrancamos entonces. Yo le doy la señal aquí. Sí. Gracias, Laura, por acompañarnos. No, con mucho gusto. Qué bueno que siguen las actividades, aunque sea virtualmente. Así es. Aunque sea. Tú lo pediste. Sí, exacto. Exactamente. Tú vas a estar con nosotros un ratito, me imagino, por tu agenda, ¿verdad? Sí, voy a estar como media hora, porque luego tengo otra. Adelante. En el momento en que tú, te presento al doctor Carlos Sosa, que es un empresario, productor de inulina, muy exitoso, y nos va a hablar sobre pues, hechos reales. A Luis Nogales, que es un académico que también ha estudiado mucho el agave y en sus distintas variantes. Rafa Oseguera es un amigo mío, hermano, él fue el que me metió en este tema de la producción de agave, y bueno, y Maribel, ¿no? Y el diputado Noé Doroteo, que ya aparece su nombre, él es el coordinador de los diputados locales del PT, Ok. aquí en el Congreso local, pero andan en el debate si tienen sesión o no, entonces no se ha podido sumar. Anda en la Junta de Coordinación Política local ahí, en ese tema. Espero que se sume más al ratito. Sí, ¿cuántos diputados son en locales en Oaxaca? 42. Ya, y yo digo ya. 42 Ellos diputados. podrían sesionar con 30, Sí. ¿no? Y ya los pones A un separados. metro de distancia. Sí. Vamos a empezar. Yo creo. Sí, sí, está bien. ¿Qué tal, amigas, amigos de Facebook? Estamos aquí en la fase 2 ya de esta jornada nacional de la sana distancia. Estamos, como nos lo ha pedido la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en un aislamiento, pero en un aislamiento activo. Así es que yo le quiero dar la bienvenida a la diputada Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a la diputada Maribel Martínez Ruiz, secretaria también de la mesa directiva, y a nuestros panelistas, de verdad que agradecido estoy, al doctor Carlos Sosa, él es productor de inulina y nos va a hablar sobre el potencial que tiene la producción de agave y del agave la producción de inulina. Está con nosotros Luis Nogales, es un académico que ha estudiado, a pesar de su juventud, como lo ven, pues es un estudioso del tema. Y Rafael Oseguera, él es amigo mío, él es el que me metió en este tema de ver cómo el agave puede ser de verdad un potencial económico para la nación. Patrimonio natural y cultural de México, una ventana de oportunidad productiva, económica y social. Y bueno, como corresponde a cualquier foro, porque este foro de agave es virtual, pero es un foro a final de cuentas, pues yo le quisiera pedir a la diputada Laura Rojas que diera unas palabras de arranque, de mensaje. Yo le vuelvo a decir, nos pidieron en la sesión que tuvimos la semana pasada en la Cámara mantenernos en la actividad, y bueno, pues nosotros hemos programado a lo largo de esta semana. Mañana tenemos un foro para hablar sobre los alcances de la reelección, el marco jurídico que acabamos de modificar. Vamos a hablar el día viernes sobre economía social y solidaria, y así tenemos a lo largo de los próximos días, todos los días, foros de debate, mesas, conferencias. Y Laura, pues te agradezco mucho y si nos puedes honrar con algún mensaje. Claro que sí, Benjamín, muy buenos días a todos y a todas. Los saludo pues igual desde mi casa en el Estado de México. Como ya comentó Benjamín, desde la semana pasada suspendimos las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados. A partir de esta semana ya no va a haber sesiones. Somos 500 diputados, lo cual
concentrarnos en un solo lugar cerrado como es el Pleno, pues implicaba un alto riesgo de contagio, no solo para nosotros y para la gente que trabaja en la Cámara, sino también para la gente de nuestros distritos y de nuestras circunscripciones. O sea, al estar yendo y viniendo de nuestros territorios a la Ciudad de México, pues eso pues implicaba también un riesgo de llevar eventualmente el virus a nuestros territorios, y por eso decidimos que a partir de esta semana ya no vamos a sesionar. Sin embargo, eso no significa que cerramos la cortina, eso no significa que no estamos trabajando, significa que nos estamos adaptando a esta realidad que nos impone una forma distinta de trabajar, y por eso pues yo celebro y reconozco al diputado Benjamín Robles por estas iniciativas de no perder el contacto permanente con sus representados a través de esta manera virtual que afortunadamente hoy día la tecnología nos permite hacer. Y me parece particularmente relevante el tema que se ha elegido el día de hoy para este foro, que es precisamente el tema de la inulina, un producto de oportunidad para México, porque precisamente uno de los retos que nos está planteando de manera muy fuerte la contingencia del COVID es pues la parálisis o incluso la recesión económica. Entonces, justamente hablar de cómo podemos impulsar la economía a través de nuevas industrias me parece de lo más oportuno en este momento. Y bueno, y qué mejor que sea en torno a una de las plantas más emblemáticas, no solo de Oaxaca, sino de todo México, de todo nuestro país. Entonces, solamente algunos datos. De acuerdo con varias investigaciones, el uso de la inulina que se obtiene de la piña del agave tiene enormes beneficios para la salud de las personas, ya que es libre de alergenos, como la lactosa, gracias, como la lactosa, el gluten o la soya, y potencia el crecimiento de probióticos en el cuerpo, que estimulan el crecimiento de bacterias sanas en el intestino. Además, es un ingrediente que se puede utilizar para endulzar alimentos y bebidas. Seguramente esto nos lo van a explicar los panelistas a mayor detalle. Pero al ser México el país con la mayor variedad de especies y subespecies de agaves, es decir, tenemos más de 350, tenemos la gran oportunidad de diversificar su uso y convertirnos en uno de los principales productores de inulina en todo el mundo. Por ello, nuevamente, pues agradezco a Benjamín la oportunidad no solo de inaugurar este foro virtual, sino también de aprender de este tema. Y pues sin más, yo les deseo mucho éxito. Declaramos formalmente inaugurado el foro y pues voy a estar aquí todavía un ratito para escucharlos, para aprender, y por supuesto cuenten con el apoyo en lo personal mío, pero también creo que de la mesa directiva. En su conjunto tenemos a Maribel, que es secretaria de la mesa directiva, para impulsar cualquier iniciativa que se derive de este foro. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias, diputada Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por tu presencia, por tus palabras y aliento. Vayamos al tema. Decíamos que agave, cuando uno piensa en ello, tiene que pensar que es patrimonio natural, que es patrimonio cultural de México, que es además una ventana de oportunidad productiva, económica, productiva, también de carácter social. Y además, bueno, pues que hay que reconocer que México es el país que tiene la mayor variedad de especies y de subespecies de agave. Se contabilizan más de 350. Sin embargo, también tenemos que reconocer que se ha aprovechado muy poco, porque principalmente se utiliza para la producción de bebidas alcohólicas. El mezcal aquí en Oaxaca, el tequila en muchas partes del país, particularmente allá en Jalisco, sotol, muchas otras bebidas. Sin embargo, llegó a nuestras manos, me lo presentó Rafa Oseguera, un estudio que demuestra que en países como Cuba, como Alemania, como Estados Unidos, en muchas naciones, se ha aprovechado el agave, producto de investigaciones, y muchas otras formas.
se ha transformado a los agaves en plásticos biodegradables, en medicamentos, en detergentes, en cosméticos. Y una de esas actividades ha sido la producción de inulina. Esta producción de inulina, sin duda, es una enorme oportunidad. Nosotros hemos escuchado, y seguramente de eso va a hablar mucho Carlos Sosa, que no solamente se ha metido como investigador, sino es un productor de inulina. Pues hay distintas proyecciones de consumo que pronostican que en los próximos años el mercado global de inulina crecerá a una tasa superior al 9.1%, con una estimación de valor superior a los 2.37 billones de dólares para el 2022. Y bueno, ¿qué es la inulina? ¿Y cómo se puede aprovechar? Pues para eso está Carlos Sosa, y yo le quiero volver a agradecer a Carlos, que lo contacté telefónicamente. Nos conocimos hace rato aquí en esta videoconferencia. Le agradezco mucho que haya aceptado. Yo le decía, pues digámosle a los productores que también es una beta de oportunidad. Así es que, Carlos, va a estar corriendo tu presentación en Facebook. Así es que te agradezco mucho que estés con nosotros y te cedo la palabra para que puedas darnos tu punto de vista, tus experiencias, tus conocimientos, pues para que podamos discutir y adentrarnos ya a este tema. Muchas gracias, Carlos. Te escuchamos. Hola, buenos días. Gracias, Benjamín, por la invitación, a la presidenta de la Cámara por sus palabras, a los compañeros panelistas, buenos días, y a tu auditorio también muy buenos días. A mí, pues bueno, me gustaría iniciar con algún comentario que dijo la presidenta. Perdón. Adelante, adelante. Con algún comentario que dijo la presidenta de la Cámara diciendo básicamente que, bueno, pues que el agave es una planta emblemática, y sí, efectivamente, es una planta que representa, vaya, no la mexicanidad, pero sí el país fuera de sus fronteras. Y si no fuera el nopal, seguramente sería el agave el que estaría en la bandera nacional si fuese otra planta, ¿verdad? Entonces, está muy ligada a nosotros como país, como cultura. Y en la primera diapositiva que les presento pongo una imagen de varias variedades de planta, de variedades, perdón, de agave que se dan aquí en el país, siendo probablemente las más importantes el agave americana, que se da en la zona de Oaxaca, el agave tequilana, que se da aquí en el altiplano del país, en Jalisco, Michoacán, pero es el que usamos para el tequila, el angustifolia y esos son las tres principales. Hoy día está agarrando mucho impacto, por ejemplo, el agave cupriata o todos los agaves que se utilizan para la elaboración, inaquedins, etcétera, de mezcales, como tú bien decías. Ahora, en la siguiente diapositiva, para aprovechar el agave, pues primero tenemos que ver de qué está compuesto el agave. El agave tiene, en términos generales, seguramente mi colega que me seguirá en la ponencia probablemente ahonde un poquito más, pero en términos globales tienes un 60% de agua, 11% de fibra, 20% de carbohidratos y un 9% de otras proteínas. Recordemos que México en el pasado, tequila, era muy famoso precisamente por el uso de la fibra de otra planta, de otra variedad de agave, era para la elaboración de nequén en la península de Yucatán. Posteriormente, ese 20% de carbohidratos que yo les comento, si pasamos a la segunda, ¿sí? A la siguiente diapositiva, esa cantidad de carbohidratos se encuentran primordialmente en la forma de una molécula, para no ser muy técnico, pero es una cadena de fructosas.
Esa cadena de fructosas normalmente lo llamamos fructano. La doctora Mercedes López, que es probablemente la investigadora más reconocida en el tema, ella elucidó la estructura química del fructano que está presente en el agave y en aquella época, estamos hablando en los 90s, 1990s, se conocía en una planta que se llama chicoria una molécula similar que era rica en fructosas, un fructano, y que lo llamamos inulina. Y la primera inulina comercial fue esa, precisamente la de achicoria, antes de que se hiciera el de toda la industria de la inulina de agave que tenemos hoy. En los años 90 recordarán una crisis en el precio del agave en el estado de Jalisco, en la cual, pues bueno, se enfermó muchísimos de los inventarios de agave en la región y se empezaron a utilizar agaves de otras regiones, inclusive mucho de Oaxaca, para sustituir el agave en la producción de tequila. Y al subir el precio, eso incentivó, digámoslo, a una gran parte de la población a sembrar agave posterior a esa crisis, lo cual generó un efecto contrario porque ahora mayor oferta, ¿sí? Hay menor demanda y baja el precio, y es cuando tuvimos una crisis brutal porque había una sobreproducción de agave y el gobierno mexicano de aquellos días decidió apoyar el establecimiento de plantas que utilizaran el agave para otras cosas que no fuera ni mezcal ni tequila. Y es como surge la industria del jarabe de agave y la inulina de agave. Como que me pasé un poquito en el orden, perdón. Pero esta industria nace primordialmente por dos razones. Uno, porque la inulina para esas fechas sabíamos, si posamos a la siguiente diapositiva, que funciona, como bien decía la diputada en su saludo, se usa como prebiótico, y pongo ahí una diapositiva, pero el prebiótico que es básicamente la flora intestinal, es el alimento de los microorganismos, de los bichitos, para ponerlo en términos coloquiales, que tenemos en nuestro intestino grueso, que nos ayudan a la digestión. Tienes de diversos tipos de bichitos ahí adentro. Tienes buenos, tienes unos que son muy malos, que no queremos tener, y hay otros que están como a la mitad, digámoslo así. Los que son buenos y son los que queremos estimular o incrementar su concentración en la pancita o en el intestino grueso, son las bifidobacterias. Las bifidobacterias, hay toneladas de estudios que se han hecho demostrando el impacto benéfico en la salud del consumidor. Entonces, en aquellas épocas se detecta que hay un interés, además, por la salud, que valía la pena explotar utilizando moléculas de origen natural, como lo es la inulina, para este nicho de mercado. Si ponemos la siguiente diapositiva, ahí les presento cuáles son las tendencias mundiales. Queremos el problema, bueno, ahorita el problema principal es el... Parece que se congeló un poquito ahí tu audio, mi querido Carlos. ¿Qué le podemos preguntar a Carlos en lo que se retoma la señal, mi querido Rafa? Él que ya se metió a este negocio, que hoy ya es un negocio, ¿no? Producir agave ya representa una... Perdón, Carlos. ¿Ya Bueno, estamos de vuelta?
Ya estás de vuelta, mi querido Carlos. Ahora sí. Perdón. Si vemos la siguiente diapositiva, entre México y Estados Unidos, vemos cómo se está segmentando de manera muy importante el mercado en gente que está muy preocupada por lo que come, por la salud, y los que no les interesa. Y vemos que el segmento de los que no les interesa qué se comen en Estados Unidos es solamente del 21%, ¿sí? Es decir, tienes un 80% del mercado que está preocupado por lo que está comiendo. Y uno de los problemas principales que detectan son mucho azúcar o el tipo, entre otras cosas, pero esos dos son principales. Y vemos que el grueso del pie o del mercado está enfocándose mucho en estos alimentos. Y esto deriva en la cifra que diste tú, Benjamín, precisamente de los 2,000 millones de dólares anuales, que es esta industria a lo que puede llegar. Entonces, en la siguiente diapositiva o imagen, les presento el diagrama de flujo del proceso de producción de inulina. Esta está publicada en una patente que obtuvimos hace ya algunos ayeres. Es un desarrollo hecho aquí en México por tu servidor y un colega de la Universidad Michoacana, Jesús Campos. Y básicamente lo que es el proceso son 3 fases básicamente, que es la extracción, la purificación y la concentración, los procesos. La primera parte es vital porque la molécula de inulina es una molécula frágil, es una molécula que se puede romper con cierta facilidad, tanto por microorganismos, como por temperatura, como por acidez, ¿sí? Entonces, tenemos que actuar muy rápido y con condiciones muy controladas para obtener una inulina de calidad. Para esto, a diferencia de los procesos convencionales que se utilizan para la elaboración, en general de mezcales y de algunos tequilas, Otra vez parece que... té de agave, vilmente, en el cual la inulina se pasa de la planta al agua, al solvente, que en este caso es el agua. Posteriormente viene una serie de procedimientos, particularmente físico-químicos, como una filtración y una cromatografía de intercambio iónico, en la cual liberamos a la inulina de todos aquellos componentes de la planta, como proteínas, fibras, etcétera, grasas, etcétera, para dejar exclusivamente la inulina o el polisacárido. Y finalmente la parte de concentración es un proceso que llamamos evaporación. En esa evaporación es, o sea, quitarle agua al jugo y concentrarlo, y lo hacemos una especie de miel. En el caso de la inulina es muy interesante porque muchas de las aplicaciones de la inulina, curiosamente, son en medio líquido, no es en medio sólido. Muchas bebidas, muchísimas bebidas, tienen inulina de agave. Entonces, se puede vender en líquido o en la manera tradicional que se vende en México, que es en una forma sólida. Es decir, ese jugo concentrado lo secamos como si secáramos leche en una misma máquina, que es un secador por aspersión, el polvo de inulina, que es lo que ustedes normalmente conocen o han comprado en algún supermercado. Ok. Ahora, la inulina de agave, bueno, en la siguiente diapositiva pongo un ejemplo de un difusor en la vida real. Son máquinas grandes, son máquinas costosas. El difusor que se ve en pantalla, que parece un ferrocarril.
ese difusor debe de costar ahorita alrededor de unos 5 o 6 millones de pesos, cuando menos. Y es un difusor muy chiquito. Entonces, de repente, para proyectos que tengan un impacto pues más social, digámoslo así, que sea como para un pequeño, mediano productor, pues esos costos se nos salen del precisamente para los pequeños y los medianos productores. Inventamos otro desarrollo que es un difusor mucho más pequeño, mucho más barato y que funciona para trabajar con pequeños y medianos productores con inversiones infinitamente más pequeñas que las que platicamos originalmente y funciona de maravilla. Tienes un 93% de eficiencia de extracción. Para terminar, voy a decir nada más por qué es importante este tema de extracción, de la eficiencia. El costo para tu auditorio, Benjamín, y los que nos escuchan, del maguey en la actualidad es muy costoso. O sea, es un costo irreal, de hecho. Está alrededor de 5 pesos el kilo de agave y pues eso nos afecta porque nosotros estamos compitiendo, o sea, el producto inulina como tal, pues hay otras fuentes, como yo comentaba, que es la achicoria. Chile tiene una planta muy grande de achicoria, es uno de los competidores que nosotros tenemos que atacar. Entonces, el precio del agave a 25 pesos el kilo, pues nos saca de la jugada, ¿verdad? Porque el rendimiento del maguey de agave con respecto a inulina es, dependiendo del proceso, pero debería de ser de entre 4 y 6 kilogramos por kilo de inulina. Esa es la eficiencia que nosotros tenemos que tener para que seamos. Pero si salimos a esos precios de agave de 25 pesos como está ahorita, ponle que sean 6 kilos, pues ya te fuiste a casi $6 el kilo de inulina de agave. Y el precio de mercado, pues debe de estar entre eso, entre los 6 y los $10, dependiendo de la calidad de la inulina. Hay otros desarrollos en la inulina de llevarse a cabo, que es tratar de separarla por el tamaño molecular. El tamaño molecular impacta mucho en la solubilidad de la inulina. Entonces, las que son de bajo peso molecular, que se llaman oligofructosas o les decimos oligofructanos, se disuelven mucho más fácil en agua que las de alto peso molecular. Para aplicaciones acuosas son fantásticas. La inulina de agave es una maravilla porque se disuelve muy rápido comparado con la de achicoria. La de achicoria le cuesta mucho trabajo disolverse. Entonces, a nivel industrial, es mucho más recomendable la inulina de agave, bueno, para ciertas aplicaciones, pero en general, para las de líquidos, la de agave es mucho más recomendable que las demás inulinas. Además, tiene una actividad prebiótica muy importante, igual o superior a las mejores mezclas. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, pero para ir haciendo una conclusión para tu auditorio, Benjamín, es una planta de inulina de agave, de inulina o miel de agave, la debemos de pensar para que procese, en mi muy humilde, 20 toneladas día de agave, para que podamos ser medianamente competitivos con los precios.
Si estamos en esos rangos, el costo de una planta que puede trabajarle a una región mediana, ¿sí?, debe de estar alrededor de unos de 25 a 30 millones de pesos, incluida la nave. Pero tienes rendimientos muy importantes, o sea, utilidades de más anuales de alrededor de 10, 15 millones de pesos, dependiendo. El agave es una planta que requiere ciertos cuidados, pero no son cuidados tan intensivos como los requiere, por ejemplo, las berries, por decirte algún otro cultivo, o el espárrago, etcétera. Y se da en zonas de controlar el precio del agave, porque el costo de producción no es de más de 5 pesos por kilo, ¿sí? No podemos venderlo a 25 pesos porque matamos entonces la industria y se van a cerrar exclusivamente a la venta de mezcal y de tequila. Esa es mi impresión. Y lo estamos viendo cómo están batallando las empresas de inulina y miel de agave hoy día por el precio del agave. Entonces, se me hace que es un extraordinario negocio. Yo estoy ahí. Yo puse, si ponemos la siguiente diapositiva, van a ver, se llama Gulag. Yo fui socio de ahí, ya vendí mi participación accionaria, pero es una empresa que vende anualmente sin ningún problema. Y como de esta empresa hay otras 7 en todo México, particularmente en la región de Guanajuato, Nayarit y Jalisco, por supuesto, que son muy grandes. La más grande se llama IMAC, Industrial. Y tenemos bioagaves también en el estado de Nayarit, Edulag, que son empresas que tienen capacidad de procesar de 200 a 500 toneladas por día. Entonces, ellos ya tienen un cierto nicho de mercado, hay una demanda brutal por inulina de agave, grandísima. El precio es lo que nos ha detenido para detonarlo. Me parece que es una importantísima alternativa de cultivo para generación de riqueza, particularmente en regiones como la de Oaxaca, como en algunos lados de Michoacán, de Guanajuato, donde las condiciones de agua son en algunas zonas limitadas. Se me hace un cultivo muy interesante. Pues básicamente es lo que yo quería comentarles. Mi impresión es de que, y es lo que yo sugerí desde hace mucho tiempo, que se me hace interesante poder pequeños, o sea, en vez de hacer uno de 100, 200 millones de pesos, hacer de mediano tamaño 5 o 6 para compensar el flete y poder detonar de manera importante que la riqueza le llegue a los productores pequeños y medianos que tenemos por todo el país. Estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Su servidor, soy académico, tanto de la Universidad Michoacana y ahorita estoy comisionado al CIDAM, Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, y hemos desarrollado cualquier cantidad de proyectos para montar industria y maquinaria. Están las patentes nuestras en jarabe de agave, tenemos un par, e inulina de agave. Entonces, pues, estoy en cualquier duda o comentario que tengan. Gracias, Carlos. Te agradezco. Sí, y muchas gracias. Antes de que te vayas a retirar, porque tienes tu agenda y nos lo comentaste,
Yo hace rato le quería pasar ahí el micrófono al compañero Rafa, porque me ha platicado él y hemos revisado la enorme cantidad de subproductos de agave que pues, implican un potencial económico también para los productores. Y yo creo que Rafa tiene algunos comentarios, quizás preguntas, Rafa, que le podamos hacer a Carlos antes de que se retire. Sí, por Sí, supuesto, muchas gracias. Saludos a todos. Doctor Carlos, para aprovechar el tiempo, básicamente la pregunta concreta sería, sí. si bien es cierto que en este momento la oferta y la demanda de la producción del agave está, digamos, ya a precios muy elevados por ser zonas productivas dentro de la denominación de origen, ¿qué alternativa hay, por ejemplo, para aterrizarlo en el caso de Oaxaca? ¿Cuáles serían los agaves que tendrían mayor, digamos, como vocación o calidad para la extracción de inulina e ir de alguna manera dirigiendo una producción puntual para este caso? Adelante, Carlos. Carlos, ¿nos escuchas? Se quedó sin audio, creo. Se Ya quedó. te escuché. Adelante, Ahora Carlos. sí. Hola. Sí, hola, Voy hola. a quitar mi video para ver si eso me ayuda. Sí, Ad- perfecto. ¿Sí escuchaste la pregunta de Rafa? ¿Lo escucho? Te repito la pregunta, Hola. Carlos. ¿Nos escuchas? A ver, creo que ya los estoy escuchando ahora sí. ¿Me Ok. repiten? Sí, te repetía, en el caso de Oaxaca, que somos productores de agave, de distintos agaves, pero particularmente el agave angustifolia, jao y comúnmente denominado espadín, ¿qué potencial tenemos desde este agave para entrar en China, siendo más competitivos en precio e incluso en volumen o en cantidad? Así es. A ver, híjole. Te oigo cortado, Rafa, perdóname. No, no te preocupes. Repito la pregunta. ¿Oaxaca tiene la capacidad con los agaves que produce actualmente de entrar en el mercado de suministro, en el caso de empresas como la tuya, para la producción de inulina? ¿Sí? A ver, Rafa, nada más repíteme rapidísimo. Creo que ya solucioné yo mi problema. No te preocupes. Era, en Oaxaca, ustedes tienen un precio más competitivo que en Jalisco de Sí, agave. ¿Es así es. correcto? Ok. Así es Ahora, la correcto. pregunta más concreta, ¿cuál era? La pregunta concreta es, ¿qué tipo de agaves, si los agaves que nosotros producimos entran en el catálogo de aprovechamiento que ustedes ya tienen identificado para poder... Totalmente. Perfecto. Totalmente. El agave que tú tienes en Oaxaca, que es el salmiana básicamente, o bueno, igual y dijo una barbaridad, era la No, americana, que siempre me digamos que es confundo. un primo hermano del tequilana, que es el espadín El comúnmente. espadín, exactamente. Uh-huh. Es muy bueno. No es ideal porque tiene mucha fibra, Rafa, comparado Sí. con el tequilana, Sí. pero se trabaja con mucha facilidad. ¿Qué es lo importante aquí para los compañeros de Oaxaca? Tú no debes, para inulina, y esto que lo escriban casi con sangre, Sí. no puedes permitirte darle más de 2, máximo 3 días al agave después de que lo gimaste a que lo metiste a producción. Si le das más tiempo, Rafael, no sirve ese agave para inulina. Llámese tequilana, salmiana, el que me digas. Okay. ¿De acuerdo? Sí. El tiempo, el tiempo que tú dejas ese maguey después de gimado es fundamental para la producción de inulina. Entonces, yo les sugiero, por ejemplo, ahí lo que hacemos, al menos nosotros, es hacemos las programaciones del maguey para producción y básicamente giman y como va llegando el camión, entra el difusor para la extracción y quedan inulinas de extraordinaria calidad. 2,
La temperatura para la extracción es fundamental. Entre más frío uses el agua, o sea, la mínima temperatura que tú puedas utilizar es la ideal. Que si te vas hasta los 70, se hidroliza la inulina. Si a 60 estás corriendo algún riesgo. Entonces, lo ideal es de que estés entre los 50 y los 40 y tantos grados centígrados para que no se te hidrolice tu inulina. Y ya durante el proceso de desmineralización, que seas muy cuidadoso para no acidificar mucho el producto. Pero la inulina de salmiana es muy buena y claro que sí la pueden utilizar para la producción de inulina. Ahora bien, concluyo con esta pregunta para el caso tuyo, Sí. Carlos. Sí. México, como bien dijo el diputado Robles, es el país que más variedad y riqueza tiene en agaves. Yo entiendo que el mayor cultivo establecido, pues sin lugar a dudas, es el Tequilana Weber. Pero de los agaves mexicanos que ustedes han evaluado o identificado, de los agaves mexicanos, ¿cuáles son los que cumplen con el mayor perfil para la extracción de inulina después del tequilana? El espadín, sin lugar a dudas. Nada más. Porque todos los demás tienen muy bajo contenido de inulina. ¿Sí? Y tú lo ves, por ejemplo, ustedes que están más relacionados con el mezcal, tú ves los rendimientos de mezcal que tú tienes. Sí. ¿Sí? O sea, nosotros queremos, idealmente tú lo que requieres es una concentración de azúcares, o en este caso de inulina, que esté por arriba del 20% en la planta. Si estás en 30, 33, es un magnífico agave. En Oaxaca sí se llegan a encontrar concentración. Vaya, eso se da en el espadín sin el menor problema. Cuando está en su punto el maguey. Entonces, pero por ejemplo, con el cupriata no. Con el cupriata, o sea, puedo cosechar casi en el Día de Muertos, haz de cuenta, rezándole a todos los santos y lo que tú gustes y mandes, y no voy a llegar a 20 bricks, pero nunca, nunca. ¿Sí? El Inakedins, peor tantito, tiene todavía menos agave, menos azúcar o inulina. Entonces, ahí ya no se te hace costeable porque es el proceso, es mucha fibra lo que tienes que quitar, tienes que utilizar mucha agua, en fin, a menos de que esté muy barato el maguey, ahí vale la pena. Pero el agave, y el pulquero también se ha utilizado mucho para inulina, ¿sí? De manera tradicional e histórica. Esos son los 3 agaves, los ideales, por decirlo así, el ideal es el tequilana por el tamaño y lo suave que es, como te decía. Sí. Pero tanto el espadín como el pulquero son buenos agaves para la extracción de inulina. Gracias. Pues muchísimas gracias, mi querido Carlos. Gracias de verdad por que hayas aceptado la invitación para compartirnos tus conocimientos, tu expertise, tu experiencia sobre todo este tema en el que yo insisto, pues México tiene todavía una gran beta de oportunidades para poder salir adelante, sobre todo en momentos tan difíciles como estos, económicamente hablando, donde necesitamos encontrar cómo aprovechar lo que tenemos para sacar recursos y que la gente en el campo se vea beneficiada. Sabemos que tienes que irte en el momento en que así lo decidas, te puedes retirar. Te agradezco. Tienes que tomar Te agradezco, Benjamín. Nosotros vamos a continuar. Si me permites hacer un último comentario muy rápido. Sí, adelante, adelante. Un último comentario muy rápido, abonando a lo que tú estás diciendo. Sí, dime, adelante. Antes, o en el 2000, al inicio de este siglo, el agave, como yo te decía, era una
crisis brutal porque había mucho agave en el campo y no valía absolutamente nada. Correcto. Y lo que tú dijiste hoy día es cierto. La industria, nada más te estoy hablando, la industria de miel de agave y inulina de agave, hoy día en México vale más de 400 millones de dólares al año. Esa industria no existía. Hoy día la variación de precio de agave se encuentra relativamente estable porque ya el agave tiene otra salida, tiene otro uso que no solamente es alcohol, ya tienes inulina y tienes jarabe de agave. Entonces, efectivamente, esto ha desarrollado y ha generado nuevos nichos y nuevas oportunidades de negocio y sin lugar a dudas ha generado grandes oportunidades de desarrollo en el campo para productores donde la tierra quizás es un poquito difícil, pero el agave es tan bondadoso que se permite cultivar hasta en laderas y bueno, seguro lo van a decir. Entonces, vale mucho la pena apostarle a esta planta. Esa nada más era mi comentario y agradecerles a todos la atención y una disculpa por tenerme que ir corriendo para mi tierra. Un abrazo, muchas gracias. Espero que haya oportunidad de que nos sintonicemos para otra mesa de trabajo, de debate, de reflexión en torno al agave. Y muchas gracias. Un abrazo, mi querido Carlos. Gracias. Hasta luego. Bye. Saludos a los ponentes. Bye. Gracias. Luis Nogales es director del Centro de Estudios sobre el maguey y el mezcal. Yo diría que él ha hablado mucho sobre la sustentabilidad de todo esto que estamos hablando y bueno, pues yo ya le agradecí al principio, pero lo quiero volver a hacer. Él es promotor cultural del mezcal, ha organizado eventos mezcaleros tan importantes como la Expo Mezcal aquí en Oaxaca, Guateque Mezcalero, en fin, yo te quiero volver a agradecer públicamente aquí tu presencia, Luis, y dejarte a ti ya la siguiente parte de esta mesa de trabajo, de este foro, para que nos digas de todo lo que se ha dicho, qué opinas y cuáles son tus dichos. Estamos atentos a lo que nos tengas que decir, Luis. Gracias, diputado. Gracias por la invitación a este primer foro sobre el agave y específicamente para el tema de la inulina. Yo creo, efectivamente, la industria de la inulina es una muy buena oportunidad de negocio, pero también es el mezcal y también es el tequila, y por lo tanto también ha habido algunas problemáticas que han generado esta industrialización del agave. Y a mí me gustaría hablar en esta oportunidad que me da usted aquí de hablar en el foro, para ver precisamente cuáles son las problemáticas. Yo creo que no hay que dejarlas de lado y hay que tomarlas en cuenta para saber cómo podemos balancear entre una oportunidad de negocio, pero que no deje de ser socialmente responsable, ¿no? Hace rato el doctor Sosa, lástima que ya no está, pero sí me gustaría más adelante, si es que se puede conectar más adelante, ver qué acciones se están tomando, porque finalmente también con la industria de la inulina se generan varios residuos, por ejemplo, ¿no? Habría que ver qué se está haciendo con esos residuos. Pero dentro de mi participación me gustaría hablar, tengo una presentación que acá se llama la situación actual del maguey en Oaxaca, y me gustaría hablar primero de cómo es que la industria del tequila tuvo efectos en la industria del mezcal. Esto es, y podemos verlo acá, que son 4 puntos que puse en la presentación. Primero, que fijaron precios en su momento del agave. Modificaron la unidad de medida para la compra. Ya está corriendo tu presentación, ¿eh? Ya está corriendo, para que vayas dando indicaciones que pasen a la siguiente lámina cuando así lo quieras, mi querido Luis. Perfecto, gracias. Ya creo que ya me escucharon. Ahí están los efectos del tequila en la industria del mezcal.
Y bueno, porque fijaron los precios, comentaba yo, ellos comenzaron a fijar los precios, la gente que venía, los comercializadores de los llamados coyotes, que venían generalmente de Jalisco a Oaxaca para comprar el agave, comenzaron a fijar los precios, pero también modificaron la unidad de medida para la compra. En las comunidades oaxaqueñas, antes de que llegaran a hacer esta compra de agaves, se vendía por viña. Entonces, ellos llegaron y comenzaron a fijar o modificaron la unidad de medida, que en este caso es por kilo. Actualmente, en Oaxaca ya se vende el maguey por kilo. También generaron altas expectativas para los productos de maguey. Algo que platicaba el doctor Sosa precisamente era la gran crisis del año 2000, precisamente porque se creó una gran expectativa sobre la venta del producto del maguey, una sobreproducción de maguey en los años 2000. Él dice que empezó más o menos en los años 90 y efectivamente la crisis del agave en lo que es tequila, en lo que es Jalisco, se vinieron a comprar acá, hubo un gran auge de compra de maguey en los años 90 y en el 2000 se esperaba que también hubiera un gran auge de venta de agave. Aquí el asunto es que ya en Jalisco ya habían crecido los agaves y tenían buena producción también de agave y dejaron de venir a Oaxaca, creando una gran crisis de agave, en donde dejaron morir cientos y cientos de toneladas de maguey y con unas pérdidas increíbles que tuvieron nuestros amigos del distrito de Yautepec, por ejemplo, ¿no? Que todavía en algunas mesas que hacemos para ver las problemáticas sobre el maguey se acuerdan muchísimo de esa gran crisis del año 2000, en donde tuvieron grandes pérdidas económicas. Bueno, también desencadenan recurrentemente precisamente esta especulación en donde están a merced de lo que digan los coyotes que vienen a comprar el maguey, ¿no? Entonces, eso es una de las varias cosas, brevemente, de los efectos que tuvo la industria del tequila en la del mezcal. En la siguiente, por favor. Actualmente toda la producción de maguey que se tiene en Oaxaca, hace rato Rafael comentaba que si teníamos una gran oportunidad de negocio en la producción de agave en el estado de Oaxaca. Sin duda sí es que la tenemos. Si me ayudan con la siguiente slide. Gracias. Tenemos el 66% de la producción del estado de Oaxaca se va a Jalisco. Esto en entrevistas que hicieron, por ejemplo, en un diagnóstico que se hizo en el año 2016 por parte de Coplade, comentan en las entrevistas que la venta que se hace en Jalisco no están seguros a dónde se va. Solamente saben que se va a Jalisco y suponen que es para la industria tequilera. Vamos a ver también que no es necesariamente todo ese maguey se va a la industria tequilera, sino que se va a la industria de la inulina y del agave. En la siguiente, por favor. En el año 2012, de hecho, ya se empieza a ver un gran incremento del precio del agave, que justamente nos lo estaba diciendo el doctor Sosa ahorita en Jalisco. Estamos viendo que 25 pesos cuesta el kilo de agave. En Oaxaca está costando, me comentaban, el espadín en 15 pesos el kilo de agave, ¿no? Este gran repunte de los precios se debe precisamente a que, precisamente a que la industria de la inulina y que la industria de la miel de agave está creciendo y están demandando más materia prima. Es decir, Oaxaca ya está contribuyendo, el estado de Oaxaca ya está contribuyendo para generar inulina y agave. Aquí tendríamos que ver qué tanto se benefician los pequeños productores y si están causando algunos impactos. Y precisamente de eso voy a hablar en el siguiente slide, porque precisamente esta gran demanda nos está generando ya problemáticas y graves problemáticas por la gran demanda. Entonces, lo pongo en la mesa para saber qué problemáticas estamos teniendo al respecto ya por esta gran demanda de la industria, no solamente del tequila, no solamente de la industria mezcalera, sino también de la industria mielera y de la industria de la inulina.
que a pesar de que no tenemos aquí fábricas de mezcal, fábricas de inulina, ya estamos generando materia prima para esa industria, para los estados de Jalisco, para los estados de Michoacán, que es donde se encuentran estas industrias de la inulina, no estas fábricas de inulina. Nosotros lo que hemos visto como organización no gubernamental, hemos hecho un sondeo y con literatura que ya se tiene y con algunos datos que tiene la Zagarpa también de lo que está pasando en el campo, estamos viendo que hay impactos dentro de la demanda, ¿no? Si me ayudan con los siguientes 2 slides. Nosotros lo dividimos estos impactos en 2 principales impactos. Uno, lo que es el impacto medioambiental y por otro lado, lo que es el impacto sociocultural. Y vamos a ver cuáles son estos impactos medioambientales, ¿no? Algo que estamos viviendo, las otras siguientes 2, por favor. Un impacto que estamos ahorita viviendo en Oaxaca es el cambio de uso de suelo. Ahorita van a tener ustedes oportunidad de ver una fotografía en donde vemos una ladera en donde el cambio de uso de suelo se ve ahí de la selva caducifolia, se está convirtiendo en uso de suelo agrícola. Y eso está pasando en todos los distritos que son mezcaleros, ¿no? No hay una buena regulación de esto. Hay un grave problema de deforestación también para el cultivo de agave. Ya estamos viendo un gran problema de laderas que están deforestándose respecto para tener la oportunidad, por ejemplo, de cultivar agave. Y eso en un futuro, y no en un futuro, ya está causando graves problemas de deforestación, ¿no? Entonces, tenemos como primera, como que podemos observar, es el cambio de uso de suelo. La segunda, nosotros pondríamos la gran deforestación por el cultivo de agave. Es decir, hay tanta demanda que los productores, los que eran pequeños, se quieren volver grandes productores y están deforestando los campos precisamente para tener más espacio para el cultivo de agaves. En el siguiente slide vamos a ver este cambio de uso de suelo y esta forma de querer tener más terreno precisamente para cultivar, nos está generando otra problemática, que es la pérdida de suelo, es decir, la erosión. Porque aquí lo que estamos viendo es que los cultivos que se están haciendo en laderas, lo están haciendo de forma perpendicular, de forma al ras de lo que es la ladera, y esto lo que va a provocar, en la foto lo pueden ustedes ver. Ahí esto es una foto de San Juan del Río que no me salió muy bien. Lo hacen en línea y entonces de manera que, pues va a ayudar a la erosión, ¿no? Y entonces esto está causando una grave erosión de los campos de Oaxaca, de los terrenos cerriles, como le llaman, y está causando erosión por esta gran demanda que estamos teniendo del agave para la industria, tanto tequilera como mezcalera, pero también de inulina y también de miel. En la siguiente slide vamos a ver que también está sucediendo algo, una falta de descanso del suelo que no la están tomando en cuenta los productores de maguey. Ante esta gran demanda, lo que están haciendo ahorita es que cosechan, pero no dejan descansar el suelo. Se recomienda que después de cosechar se deje descansar el suelo por lo menos 1 año para que pueda retomar nutrientes. El hecho es que ante la gran demanda no lo están haciendo. Es cosecha y inmediatamente en temporada de lluvias comienzan a cultivar, a hacer cultivos nuevamente intensivos del agave. Esto lo que ocasiona es que ya no sea fértil el suelo, que se tengan que ocupar una gran cantidad de agroquímicos, precisamente, y se tenga que invertir más, y que tengan que invertir más los productores de agave para poder volver a ser fértil esa tierra, ¿no? El otro punto también que está sucediendo ante esta gran demanda es la erosión genética. Si me ayudan con la siguiente slide.
El hecho de hacer cultivos de manera asexual, por ejemplo, como son los bulbillos, como son los hijuelos rizomatosos, hijuelos axilares, hijuelos apomícticos, que es una forma de reproducción asexual. Esto le ayuda al productor a tener menos tiempo que se lleve para el crecimiento de su planta, en lugar de la de semilla. El hecho de estar ocupando constantemente el cultivo de forma asexual, lo que ayuda es que, lo que provoca más bien es una erosión genética. Esta erosión genética en nada ayuda a la planta. Primero, porque la hace vulnerable precisamente a las plagas. Entonces, como en tequila, que ya sucedió precisamente, tienen un gran problema de plagas, precisamente por la erosión genética a la que llevaron al maguey por responder a la gran demanda que les pedía, la demanda que les pedía lo que es la industria del tequila, ¿no? Entonces están teniendo graves problemas de plagas y por lo tanto, que sería el siguiente problema, es precisamente el incremento de pesticidas, ¿no? En la siguiente slide, si me ayudan con la siguiente slide, es precisamente el incremento de estos pesticidas que aunque no pasan al producto final, porque muchos decían, es que no es un producto orgánico, por ejemplo, me dicen con el mezcal, estos herbicidas o pesticidas no pasan al producto final. Pero acá es el problema más grave. Contaminan los suelos y contaminan precisamente los mantos acuíferos. Entonces, en lugar de que se vea beneficiada la comunidad con estos proyectos o grandes proyectos de gran venta del maguey, lo que está generando son problemáticas a la comunidad. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta en el momento de incentivar ciertas industrias, como en el caso de la inulina. En Oaxaca habría que tomar en cuenta qué tanto va a beneficiar a la comunidad. Y si no va a beneficiar a la comunidad y va a tener grandes impactos, ver desde un principio cómo esta nueva industria tiene que ser socialmente responsable desde un principio. Es decir, ver de qué manera va a minorar esos impactos que va a generar su producción. Estos, al final, podría decir algunas soluciones que pueden ayudar. El otro tema, en la siguiente slide, si me pueden ayudar, el otro tema es el desperdicio de pencas. Hay un gran desperdicio de pencas. Los pequeños productores, cuando uno les dice, oiga, ¿qué hacen con sus pencas cuando cosechan ustedes los agaves? Pues dicen que los dejan como abono. Lamentablemente, el hecho de dejar las pencas en el campo, lo que genera es gas metano. Es decir, ya está contaminando desde el momento que se está pudriendo. Pero además de eso, es un cultivo para plagas. Es decir, si lo dejan como abono, se quedan huevecillos de algunas plagas porque es un cultivo de plagas. Y en el siguiente ciclo, vamos, lo que van a hacer que en el momento de la plantación se van a crear o se van a generar plagas y luego no saben de dónde, ¿no? También hay impactos en la siguiente. Estos serían como los impactos medioambientales que nosotros hemos detectado, ¿no? Pero también hemos detectado problemas, impactos socioculturales. Estos impactos socioculturales, si me ayudan con el slide, es que ante la gran venta, fíjense cómo sucede esto. Les voy a contar una historia que sucedió en San José Río Minas. San José Río Minas, estuvimos con ellos y íbamos y se reunieron ahí. Por ejemplo, es que San José Río Minas, que es una comunidad que se encuentra en la Mixteca oaxaqueña, que es considerada de alta marginación, tiene plantaciones de agave y tiene aproximadamente 20 productores de mezcal. Aquí lo que sucedió es que llegan los coyotes de Jalisco y la problemática se volvió sociocultural y económica también, porque los productores que no contaban con tierras como para cultivar o para cosechar su materia prima,
se quedaron sin materia prima y que fueron los más, es decir, como 15, aproximadamente 15 productores se quedaron sin materia prima. Estos 15 productores que no tuvieron fuente de empleo, al no tener precisamente materia prima para hacer su mezcal, tuvieron que emigrar a Ciudad de México. Algunos de ellos seguramente se van a quedar. Y al quedarse, seguramente se va a perder la tradición de hacer mezcal. Pero también generaron un problema económico. Es decir, vamos a llamarle ambición de los productores de agave, vengan en su comunidad, sin pensar que iban a afectar a pequeños productores y que iban a afectar a toda la comunidad, ¿no? Entonces, ese es un problema que se tiene que tomar en cuenta. No se regular cómo vender o que los pequeños productores o medianos productores de agave puedan vender su producto, pero sin afectar a la otra industria que también es importante en el estado de Oaxaca, como son los pequeños productores de mezcal. Y el siguiente punto, ya para terminar mi presentación, es que esta gran demanda del agave está generando un fenómeno que ya pasó en el tequila. Este fenómeno lo llaman los sociólogos la descampesinización y la jornalización del agave. Ante la gran demanda, lo que están haciendo las empresas, tanto mezcaleras, tequileras, de inulina, es que están rentando. Como en Oaxaca no se puede todavía comprar tierras, no sé si todavía o no, más bien, no se pueden comprar tierras, pertenece de manera comunal o ejidal a la comunidad. Lo que están haciendo las empresas es rentando estas hectáreas para poder cultivar sus agaves. Ante esta situación, lo que está sucediendo es que el productor ya no es dueño de lo que produce su tierra. Le pagan anualmente una cantidad, aproximadamente hasta donde me quedé hace un año son 15,000 pesos anuales por hectárea. Si un pequeño productor que no tiene más de 3 hectáreas le dan anualmente 45,000 pesos anuales, pues nada más hay que dividirlo en meses y ellos aproximadamente reciben por hectárea 1,000 pesos un poco menos de 1,000 pesos por hectárea, ¿no? En el momento que ya esté maduro el maguey, lo extraen los dueños de estas industrias y lo procesan. En este caso, el campesino deja de ser campesino y se vuelve jornalero. Y entonces, este fenómeno ya pasó en Tequila y está comenzando a pasar en Oaxaca. Entonces, yo pongo estas problemáticas sobre la mesa para tomarlas en cuenta, porque se debe llegar a un balance de ser empresas sustentables o empresas socialmente responsables, en donde no solamente sea un bien empresarial, sino un bien común. Es decir, hay que ver políticas públicas que ya tendríamos que sentarnos con nuestros diputados para precisamente hacer políticas públicas en donde el uso de suelo o cambie o se regule mejor, o que se vea que se tiene que hacer, que se regulen posiblemente hasta el precio del agave, y donde se regule también la venta del agave de los pequeños o medianos productores para no dejar sin materia prima a los pequeños productores de mezcal, que esa es la industria que nosotros hemos tenido, o bueno, no industria, un sector que nosotros hemos tenido desde hace muchos años en Oaxaca y que actualmente pues está creciendo, ¿no? Y termino con una frase, que es una frase de Napoleón, que dice: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo lo pongo como frase porque ya tenemos un ejemplo de lo que pasó con el tequila. El tequila actualmente, y lo pongo como tequila como gran industria, ya dejó de ser de los mexicanos, ya pertenece a grandes industriales internacionales y se perdieron muchas cosas ahí, ¿no? Hay graves problemas de sustentabilidad. ¿Quiénes se ven beneficiados? Habría que preguntar con la industria del tequila quiénes están viendo beneficiados, si verdaderamente se ven beneficiados los habitantes, por ejemplo, de Tequila. Habría que revisarlo porque hay documentos en los que dicen que solamente el 15 o el 20% de la población de Tequila trabajan en la industria tequilera. El resto trabaja en otras cosas, ¿no? Entonces, hay que revisarlo bien. Yo lo pongo sobre la mesa para revisarlo, poderlo
sopesar y ver qué tanto, en el momento, qué tanto verdaderamente puede ser una oportunidad de negocio, a quién de veras va a beneficiar y que haya sustentabilidad. Pues muchas gracias, mi querido Luis. Yo creo que después de escuchar tu disertación, sí reitero lo que todos sabemos. Agave, es obvio que es patrimonio cultural, natural de nuestro país, obvio que es una ventana de oportunidad productiva. Los subproductos del agave, como la inulina que tratamos al principio, demuestran que es una gran ventana de oportunidad, pero si no hacemos parte de lo que tú has definido y que quizás entendamos como política pública la construcción, si no cuidamos todos los aspectos de sustentabilidad, pues podríamos tronar nosotros mismos esta enorme oportunidad. Tenemos 5 minutos más antes de que cerrar este foro, y yo se los quiero dejar a Rafa Oseguera, que fue, lo reitero otra vez, quien me habló de este tema y que ya me tiene tan entusiasmado que aquí estamos haciendo este primer foro institucional de la Cámara de Diputados en esta arranque de la segunda fase de la contención del COVID-19, el coronavirus que nos está azotando también a México. Así es que, Rafa, ¿qué opinas? Tenemos pocos minutos porque pues, está programado esto terminar 12:30, entonces antes de que llegue esa hora, antes de que se corte solito el programa, danos tu punto de vista. Gracias, gracias Luis, gracias diputado. Efectivamente, yo creo que lo que acabamos de escuchar, tanto en la participación del doctor Carlos como de Luis Nogales, es los dos puntos de vista, la misma moneda, pero viendo las dos caras al mismo tiempo. Sin lugar a dudas, allí está la oportunidad, allí está el crecimiento de estas industrias, la emergencia de industrias nuevas, como bien se mencionó en los últimos años, el jarabe, la inulina y más o menos 47 subproductos que están siendo aprovechados en distintos órdenes, tanto dentro del territorio como fuera de él, ¿no? ¿Cómo hermanar esto? Yo celebro que tengas el oído, la sensibilidad y, por supuesto, la visión para encabezar una agenda que pone sobre la mesa, fraseando a Luis, que pone sobre la mesa temas a favor y temas en contra. De lo que se trata es de convocar a la mayor cantidad de expertos, de gente que pertenece al ámbito de la investigación, al ámbito del desarrollo, al ámbito de la tecnología o tecnológico, al ámbito industrial, por supuesto, y que estén presentes todos los actores involucrados, porque no hacerlo, nuevamente fraseando a Luis, implicaría repetir errores terribles que no quiere el país, que no queremos nosotros. Oaxaca, concentrándonos en el punto estratégico, históricamente, ha sido un centro de producción natural del agave. Y de unos años para acá, de manera mucho más intensiva y extensiva, del agave para alimentar el suministro de estas industrias. Sin embargo, también hay que reconocer que en todo el país, a excepción del occidente, la producción del agave está asociado a zonas de muy alta marginación, y esto implica deficiencias de origen que habrá que analizar, habrá que resolver. Conocimiento, tecnología, tecnificación, acompañamiento, inversión, financiamiento, y que todo esté perfectamente eslabonado en una cadena, nuevamente insisto, debe ser sustentable, sostenible en el mediano y largo plazo. Esto implica que a quienes producen la materia prima les genere la menor cantidad de impactos y la mayor cantidad de beneficios. De igual manera, quienes comercializan, quienes transforman, quienes se encargan del resto de los eslabones de la cadena, pues obtengan los beneficios correspondientes sin que se desequilibre la balanza. Esta agenda me parece que es fundamental hoy en día porque
ya lo dijo Luis, enlistó una serie de problemas que están ocurriendo en Oaxaca y que ocurrieron ya desde hace muchos años, que ahora deben estar mucho más graves en Jalisco y en los estados, digamos, que están dentro de la denominación del tequila, Nayarit, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán. Implica que si no los atendemos con urgencia, se van a agravar y vamos a perder, lamentablemente, esta ventana de oportunidad que es tan importante. Entonces, la agenda, creo yo, Benjamín, y con esto concluyo, es apenas el primer ejercicio minúsculo que hemos hecho, limitados por las restricciones de salud nacional que hoy enfrenta el país, pero que deben ser la puerta o la llave para abrir una puerta que nos permite ingresar a una discusión de carácter nacional en donde no solamente estemos enfocados en lo que ocurre en el occidente del país o en Oaxaca o en los estados productivos gracias a la denominación de origen, sino que veamos ya el agave como un asunto nacional con estos enormes riesgos, estos enormes desafíos que presenta, pero también no hay que olvidarlo con la gran oportunidad que esto significa para los pequeños productores, para los medianos productores, para los grandes productores. Acabo de estar el fin de semana en Guanajuato y estuve con un productor que tiene, o sea, él solo 400 hectáreas de agave y él comenzó pues teniendo solamente 5 hectáreas, ¿no? Hace unos cuantos años. Es una oportunidad para todos, pero sí hay que cuidar los puntos delicados. Hay que llevar esto a niveles distintos, como por ejemplo la legislación nacional, las legislaciones estatales, que se adopten políticas públicas en donde el gobierno federal comprenda el alcance del agave para hacer una fuente de ingresos, una fuente de riqueza, un área, un sector agroindustrial de gran envergadura calado, pero que todos tenemos que opinar, todos tenemos que participar, hay que reunir la mayor cantidad de datos, cruzarlos, hacer planes estratégicos, nada al vapor. Y bueno, pues esto que tú estás iniciando me parece a mí que es el primer paso de muchos que se tienen que dar y celebro la convocatoria y la capacidad de interlocución que seguramente se va a dar a partir de esto. Pues gracias, mi querido Rafa. Yo me quedo con muchos temas que dado el tiempo, porque esta sesión se programó para concluir a 12:30 y un programa que contratamos para poder transmitir vía Facebook Live. Entonces ya no da oportunidad para seguir el diálogo, pero sí para comprometernos a que debemos continuar con el tema, porque tiene razón Rafa Oseguera. La agenda nacional tiene que incluir este tema y nosotros nos hemos comprometido a que desde nuestra trinchera en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se construya. Y bueno, pues nosotros le vamos a dar voz a los que no tienen voz allá en la Cámara de Diputados y yo por eso le quiero agradecer a Luis su participación, a Rafa Oseguera, su presencia también, al doctor Carlos Sosa, que se tuvo que adelantar, para que continuemos con este tema. Ya no pudimos escuchar de viva voz al doctor Zúñiga, pero bueno, yo le ofrezco que tengamos la próxima semana quizás un nuevo foro para continuar este ejercicio. Digo, ¿qué vamos a hacer en todo este tiempo si estamos convocados al aislamiento? Pues vamos a aprovechar. Podemos enfocarnos en el problema, Luis, diputado Benjamín, y quienes nos escuchan, quienes nos acompañan. Nos podemos enfocar en el problema o nos podemos enfocar en oportunidades. Vamos a seguir las recomendaciones de salud federal, vamos a mantenernos aislados, en casa, protegidos, pero también vamos, además de la convivencia familiar y de otros temas a resolver, vamos a comenzar a pensar en las grandes oportunidades que tiene este país y es el momento, este es el momento. Las crisis siempre son el momento. Vamos construyendo, y yo muy agradecido con Rafa Oseguera, con Luis Nogales, con Raúl Sosa, y por supuesto con las diputadas Laura Rojas y Maribel Martínez por haber formado parte de esta mesa. Y bueno, pues a mis amigas, amigos que nos están viendo en Facebook,
estamos en fase 2 ya de esta contingencia, de esta crisis por el COVID-19, y hay que tomarlo con mucho ánimo, con mucha inteligencia, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias de este país. Tenemos todo para salir adelante y también tenemos mucho tiempo que aprovechar, así es que muchas gracias. Yo me despido en nombre de todos ustedes, amigas, amigos de las redes sociales. Hasta pronto, gracias. Gracias.